irnos a la palabra del Señor. Vamos a irnos al libro de Romanos, siempre dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de predicar su palabra. Damos gracias a nuestro pastor, ahí donde se encuentra, creo que nos está viendo. Que Dios me le bendiga y lo guarde y lo cuide. Amén. Y vamos a leer la palabra en el libro de Romanos 1, 16 y 17. Gloria a Dios. El libro de Romanos 1, 16 y 17. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y de su palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pueden tomar asientos, amada iglesia. Ya se oró. Vamos a irnos rápido a la palabra del Señor y vamos a estar predicando en el tema el poder de Dios. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Amén. Sabemos que el Evangelio no es religión. El Evangelio es el poder de Dios que cambia y transforma la vida del ser humano. Tenemos un Dios misericordioso que Él siempre les ha enviado el consejo de la palabra a la humanidad, porque Él vino a salvar, dice, y a buscar a lo que se había perdido. Tenemos un Dios de amor y de misericordia. Vamos a irnos al libro del libro de Marcos. Vamos a estar leyendo el libro de Marcos 5, 1 hasta el 20. Vamos a estar hablando un poco de la palabra de Dios, del endemoniado gadareno. Y dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 5, 1 en adelante: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vemos a través de la palabra de Dios que dice la palabra del Señor que había un hombre endemoniado en aquella región. Pero vemos que cuando Jesús andaba predicando el Evangelio, por eso dice: este Evangelio es el poder de Dios y cambia.
cuando alguien viene a Jesús, Dios lo va a transformar. Porque vemos a aquel hombre, según dice la palabra del Señor, que aquel hombre sufría. Aquel hombre dormía en los sepulcros. Aquel hombre a veces andaba desnudo. Aquel hombre andaba, dice la palabra, que se golpeaba con piedra. Imagínense dónde había llegado aquellas personas, cómo lo tenían los demonios a aquella persona, sufriendo. Dice que no lo podían, dice la palabra que no lo podían, que le pusieran cadenas, grillos. Qué poder tenía ese demonio. Pero cuando llegó Jesús, dice aquella persona fue cambiada. Porque llegó Jesús. Cuando Jesús llega a la vida del ser humano, porque a veces nosotros habíamos andado así también, porque nosotros andamos así, como ese hombre, que a veces nosotros caminamos en la vida del mundo, sufriendo, porque el que ha vivido en la vida del mundo sin Cristo, anda en bebidas, en drogas, en mujeres, en todo lo que el mundo, ¿verdad?, quiere el enemigo que uno ande. Pero cuando llega Jesús a la vida de nosotros, viene a transformar nuestras vidas. Así como este hombre, miramos que este hombre sufría. Este hombre, imagínense cómo dormían aquellos sepulcros, en la miseria, también ni comía. Así que hay mucha gente en estos tiempos, caminan endemoniados. Si nosotros cuando vamos a evangelizar, mucha gente, a veces cuando uno va a darle un tratado a aquella gente, huye por otro lado, le busca vuelta. Sí, es que como una persona están endemoniadas, porque de verdad, porque imagínense, uno va a hablarles de la palabra de Dios, hablarles del amor de Dios, hablarles de lo que Dios quiere hacer en la vida. Pero ¿qué hace la gente? Agarra un tratado, se le echa así nomás, no le importó, no lo tomó importancia. Pero vemos, dice, el evangelio es el poder de Dios que cambia a la vida del ser humano. Un día nosotros andamos en la miseria, un día nosotros andamos tirados en los vicios, un día nosotros, tal vez para el mundo, estamos desechados. Pero dice la palabra de Dios que Él los escogió lo vil, menospreciado. ¿Qué era este hombre? A este hombre le tenían miedo. Dice la palabra, este hombre le tenía miedo porque este hombre, imagínense, cuando dice que la gente lo amarraba, pero no podían. No había quien podía con él. Pero cuando llega Jesús a la vida de la persona, cambia y transforma. Dice más adelante allí que este hombre dice que fue libertado. Dice que aquel hombre cuando él sintió, dice que fue transformado, aquel hombre fue vestido y la gente dice se admiraba. Tal vez hay mucha gente que no lo viera, no quiere verlo a usted cambiado. Mucha gente que prefiere verlo a usted en los vicios. Mucha gente que lo quiere ver todo el tiempo tirado en la calle. Mucha gente, así es, prefiere verlo en la calle que predicando el evangelio. Sí, amada iglesia. Mucha gente que lo prefiere ver a ver a uno así tirado mejor que verlo predicando la palabra de Dios. Pero hay que dar gracias a Dios porque este evangelio cambia y transforma la vida de cada uno. Por eso tenemos que estar agradecidos con Dios, porque tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor. Le dijo a este endemoniado, cuando ya él ya era libre, le dijo, voy a irme contigo. No le dijo, anda donde los tuyos y diles lo que Dios ha hecho contigo. Poderoso Dios. Por eso cuando Dios viene a nuestras vidas, nosotros hablamos de ese poder. Hablamos de lo que Dios hace. Hablamos de sus maravillas. Así hablaba aquel hombre. Le dijo Jesús, anda a los tuyos y diles la misericordia que ha tenido Dios contigo. Esa es la misericordia, así como esa es la misericordia que tuvo con aquel, ha tenido con nosotros. Y sigue teniendo, porque Dios sigue llamando a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento. Dios sigue llamando a la humanidad, pero la gente no quiere buscar de Dios. Todas las cosas que están pasando, mucha gente tiene que buscar de Dios. Se llama de iglesia, mucha gente tiene que buscar de Dios. Y nosotros que estamos agarrados de Dios, tenemos que buscarle más todavía. Se llama de iglesia, las cosas que están pasando es para que nosotros de verdad le creamos a Dios. Tienen que pasar estas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros los agarremos más de Dios.
Porque cuando todo está bien, la gente anda como locos. Cuando todo está bien, la gente anda por aquí y por allá. Pero las cosas tienen que pasar así. Todas las cosas que esto está pasando es para que nosotros los agarremos más de Dios. Para que nosotros entendamos que dependemos de Dios cada día. Por eso Dios tiene, a veces Dios tiene que tratar a veces con el ser humano así. Porque hay mucha rebeldía. Hay mucha rebeldía en la gente. No quieren buscar de Dios. Cuando uno va a predicarle la palabra de Dios, la gente no quiere nada con Dios. Pero por todas estas cosas que están pasando, mucha gente está llegando al evangelio. Sí, mucha gente está llegando al evangelio. Porque no es así, la gente camina desenfrenada. La gente camina loca. ¿Por qué? Porque cuando todo está bien, no necesito de Dios. Pero Dios sigue llamando a la humanidad al arrepentimiento. Poderoso Dios. Tenemos un Dios de misericordia. Vemos a través de la palabra que dice que cuando Jesús iba llegando y lo vio el endemoniado, dice que el hombre se fue y se arrodilló. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús dice la palabra que tiene que doblarse toda rodilla. No hay quien, por mucho que el hombre haga, no va a poder. ¿Por qué? Porque Dios lo está llamando para salvación, no para perdición. Porque el evangelio es el poder de Dios y cambia y transforma la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú dejas entrar a Jesús a tu vida es transformada. Amén. Nuestra vida está transformada cuando nosotros dejamos de que Jesús empiece a llevar nuestras vidas. Y vamos a irnos a la palabra del Señor en el libro de Marcos 5:25, hablando de la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vemos que Dios se sigue glorificando. Así como lo hizo con aquella mujer, lo puede hacer con muchos. Vemos a través de la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que aquella mujer había gastado todo sus bienes, lo que tenía. Y dice, le iba peor. Porque cada vez que iba a los médicos, pero es que cuando Dios tiene un trato con alguien, Dios va a tratar, sea como sea. Porque vemos a través de la palabra de Dios, dice que esta mujer había gastado todos sus bienes y cada día le iba peor. Pero ¿qué hizo ella? Que dijo: si tan solo tocar el borde del manto de maestro, yo seré salva. Y vemos, ese es el evangelio que cambia y transforma cuando Cristo viene a nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos entrar a nuestro Dios, a Jesucristo, a nuestras vidas, Él va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Mientras nosotros no dejamos que Él empiece a moldear nuestras vidas, Él no puede hacer nada. Porque nosotros tomamos la decisión, pero nosotros somos los que le damos perdidas y despreciamos ese consejo de la palabra, o despreciamos el llamado que Dios nos hace. Vemos a través de la palabra que esta mujer dice que había sufrido 12 años. Y hay mucha gente que sigue sufriendo. Hay mucha gente que por mucho tiempo ha sufrido y sigue sufriendo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no necesitan de Dios. Y el ser humano tiene que doblegarse a Dios porque es el único
La palabra habla en el libro de Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. No hay otro. Porque mucha gente, el religioso, vive como quiere. Pero Dios les hace un llamado siempre en esta noche. Porque a través de las redes sociales los ven. Pareciera que no los vieran, pero sí los ven a nosotros, que predicamos la palabra de Dios. A mucha gente que es religiosa, que vive como quiere, pero Dios les hace un llamado para que se acerquen a Él, que busquen, porque Dios tiene mejores cosas, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer un cambio en la vida del ser humano, hacer un cambio en la vida del religioso, porque el religioso dice, no, yo vivo como yo quiero y voy para el cielo. Está engañado, en una esperanza falsa. Dios quiere transformarlo, enseñarle, dice la palabra de Dios, sobre ti dice, fijaré mis ojos y te enseñaré el camino que debemos andar. Porque Dios nos ha enseñado cada día. ¿Quién éramos nosotros antes? Solo váyase a su misma vida, a su testimonio, a su vida pasada. ¿Quién era usted antes? Y cuando le predicaban este evangelio, usted no quería nada. ¿A cuántos les hablaban la palabra y no querían? Nosotros no queríamos escuchar ese consejo. Nosotros queríamos vivir en la religiosidad, pensando que estábamos bien nosotros. No, nosotros estamos bien, no necesitamos. A ver, nosotros le alegamos a la gente que predicaba el evangelio. Éramos contra la palabra del Dios. Sí, nosotros no hablaban de la palabra, pero nosotros estamos felices en la religión, en una esperanza falsa. Pero cuando nosotros, por eso dice la palabra, el tema, el evangelio es el poder de Dios y cambia y que transforma. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él empieza a transformar nuestras vidas. Nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada porque no somos los mismos. Ese es el poder de Dios que cambia. Ese es el poder de Dios que hace que nosotros seamos diferentes cada día. Tenemos un Dios de amor y un Dios de misericordia. Vamos a hablar un poco de la vida de Saulo, la conversión de Saulo. Vamos a irnos al libro de Hechos 9:1 al 16. Saulo, respirando aún amenazas a muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Para dónde iba Pablo? Dice allí, a apresar, dice, a los que le predicaban el evangelio. Porque este hombre, dice, le tenían miedo, dice la palabra de Dios. Este hombre dice que iba con cartas para aprender a aquellos que predicaban el evangelio. Pablo era religioso. Pablo sabía de las leyes. Pero ve, cuando el hombre sin Dios a veces hace lo que él piensa, pero cuando llega a Jesús, la vida transformada. Vemos la vida de Pablo, que dice que fue, dice la palabra de Dios, una luz, dice. ¿Será que iban en un caballo o iban en un camello? Pero dice que fue tirado a tierra. Pero ve como Dios, cuando Dios tiene
Dios tiene un propósito con alguien, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Porque vemos en la vida de Saulo, ¿verdad? Que es Pablo, el apóstol Pablo, vemos cómo Dios trata con él. Y sigamos leyendo. Dice en el 10, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y buscas en casa de Judá y a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre y en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos a través de la palabra de Dios que le tenían miedo a este hombre, le tenían miedo, pero Ananías dice, obedeció lo que Dios le había revelado a través de la revelación, y Pablo también, porque cuando Dios trata con el ser humano, no hay cuando Dios atrapa al ser humano, no hay para dónde se vaya, porque Dios tiene un trato con cada uno, y Dios, por eso dice, el evangelio es el poder de Dios y cambia y transforma la vida del ser humano. Porque vemos a través de la palabra de Dios que cuando dice estaban matando a Esteban, Saulo estaba viendo. Vamos a irnos en Hechos 7, 51 a 60. Les hablaba, dice Esteban: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y se apartaron cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dándose grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos que Pablo estaban apedreando a Esteban, pero la palabra dice que cuando dice que instrumento, cuando le dijeron a Ananías que él era instrumento, que él iba a ser instrumento para llevar el evangelio, y que él tenía que sufrir lo que era el evangelio, así como Saulo hacía sufrir a aquellos cristianos que predicaban la palabra. Así le dijo: él va a ver lo que es sufrir el evangelio. Y después Pablo, que era el hombre, predicaba la palabra. Ese hombre andaba, dice
que predicaba la palabra sin miedo, en que él dice lo castigaban, lo sacaban de las ciudades, pero después dice, él dice se limpiaba, sacudía del polvo y continuaba de vuelta. Vea que no era fácil. Después que Pablo perseguía a los cristianos, después él andaba predicando esa palabra. Por eso es bueno el evangelio que cambia y transforma la vida, ¿verdad? Porque vale la pena servirle a Dios. Vemos su gloria en nosotros, vemos en nosotros mismos lo que Él ha hecho. Él ha cambiado a nuestras vidas, Él ha cambiado nuestro lamento en alegría ahora. ¿Cuánto vivíamos antes? De verdad que no teníamos, a ver, nosotros no teníamos arreglo, decíamos nosotros. De verdad, pero la mano de Dios ha estado con nosotros. La mano de Dios nos ha ayudado. La mano de Dios nos ha ayudado hasta ahora y nos seguirá ayudando. Si nosotros lo mantenemos en este evangelio, Dios seguirá haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Si nosotros le creemos a Dios, si nosotros caminamos en sus caminos, si nosotros caminamos en sus mandamientos cada día, Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios los va a guardar, Dios los va a cuidar, Dios va a tener el cuidado de nosotros. Porque sabemos que no le servimos a cualquier Dios nosotros. Si tenemos que seguir predicando ese evangelio que cambia y que transforma. Tenemos que seguir hablando de este evangelio, hablando de este evangelio a las gentes. Que este evangelio Dios quiere, lo llama con propósitos. Dios quiere sacarnos de lo vil para enseñarles su palabra, para que caminemos en ella. Amén. Vamos a irnos al libro de Hechos 9:17 en adelante. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que me apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió el instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que dice la palabra de Dios que cuando Ananías dice oró por Saulo, dice que le cayeron unas escamas. Así estamos nosotros antes, estamos cegados porque no queríamos ver. Dice que a Pablo, dice que cuando él oró, cuando oraron por él, dice que le cayeron como escamas. Ahí dice que él vio claro. Entonces él cuando él vio las maravillas que Dios estaba haciendo, y de ahí que él empezó a hablar su palabra. Y sigue diciendo más adelante, y enseguida dice predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo: ¿qué es este? Era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos antes los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándole que Jesús era el Cristo, poderoso Dios. Pasado, dice, los días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vemos a través de la palabra de Dios que Pablo le querían matar. Después que Pablo andaba persiguiendo a los cristianos, después le tocaba a él huirse. Vemos, ¿verdad?, que los cristianos huían de él. Y ya después, cuando Cristo trata con él, las cosas les cambiaron. Después él era perseguido. Pero vemos la mano de Dios,
cuando el evangelio llega a la vida del ser humano, la vida viene a ser transformada. Vemos el poder de Dios cuando llega el evangelio a la vida del ser humano. Nuestra vida es cambiada. Vemos ejemplos en la Biblia que a veces mucha gente dice, ¿cómo Dios va a hacer esto? O mucha gente a veces se queda, a veces dice, ¿cómo Dios ha cambiado a este? Pero es que este evangelio es el poder de Dios. Porque mucha gente dice, ¿cómo era este antes? Y miren ahora cómo es. Pero es que vemos el poder de Dios que cambia. Vemos que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Porque Dios lo sacó del hoyo cenagoso, nosotros estamos. Así como aquel endemoniado vivíamos nosotros. Pero Dios nos trajo sus caminos y nos enseñó su palabra para que nosotros caminemos por medio de ella. Porque queremos que nosotros caminamos siempre. Como dice esta palabra, nuestra vida va a ir cambiando cada día. Porque no somos perfectos. Cada día nosotros tenemos fallas. Pero si nosotros cada día lo sometemos a la palabra de Dios, Dios va a ir moldeándolos cada día, hasta su venida o hasta que llegue la muerte. Amén, amada iglesia, póngase de pie. Este es el consejo de la palabra que Dios nos ha dado para traerles a cada uno. Amada iglesia, sigamos adelante en los caminos del Señor, sabiendo que este evangelio cambia y transforma, sabiendo de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mantengámonos confiando en Él. Sigamos clamando por nuestras familias, que Dios seguirá abriéndoles entendimiento para que muchas de nuestras familias sean salvas. Amén. Y si alguien le ha hablado la palabra o quiere pasar adelante, a clamarle al Señor que nos ayude cada día para seguir adelante. Padre buen Dios, en esta hora yo le doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, Dios mío, que usted nos ha dado. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas, Dios mío amado, que para ti no hay nada difícil, Señor. Dios mío, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por este evangelio que cambia y transforma la vida de cada uno, Padre Santo. Gracias le doy, Dios mío, porque este evangelio los hace que seamos diferentes cada día. Este evangelio, Dios mío, que ha cambiado nuestras vidas, Dios mío, gracias, poderoso Dios, porque antes nosotros vivíamos, Dios amado, en delitos y pecados. Pero tu amor y tu misericordia, Dios mío, los has hecho entender tu palabra, Dios mío, para que cada día caminemos en ella, Señor amado, para que sigamos siendo testimonio y ejemplo y hablando, Dios mío, de esas maravillas que usted ha hecho y seguirá haciendo con todos aquellos que a ti se acercan, Dios mío. Gracias le damos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Dios mío amado, por cada uno de mis hermanos, Señor amado, que han pasado a este lugar, Señor. Dios mío, porque tú conoces cada una de nuestras vidas, Señor. Dios mío, tu palabra dice, Señor amado, que se humilla, usted lo ve de cerca, Padre Santo. Dios mío, nos humillamos a ti, Señor amado, reconociendo, Señor, que sin ti somos nada, Señor amado, y que solo agarrados de tu mano poderosa, Señor amado, nosotros podemos seguir adelante, Señor amado, en tus caminos. Gracias, poderoso Dios. Allá en cámaras, si alguien va a aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor amado, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor amado, por salvarme. Si usted hizo esa oración, que Dios me le bendiga. Busque un lugar donde congregarse. Amén. Que Dios me le bendiga. Amén, amada iglesia. Le damos gracias al Señor por este tiempo.